Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar una sesión más, la 24. Esto es de carrera larga, ha sido una bendición, como comentábamos fuera de cámaras hace un momento. Qué bendición poder estar compartiendo esta conferencia 24. Estamos ya en el canon del Antiguo Testamento, los profetas y los escritos, y es la tercera parte de este gran curso ya son van a ser 6 meses que vamos a completar en noviembre. Estamos en la tercera parte de ver cosmovisión cristiana. Ya vimos creación con 10 conferencias, vimos caída con otras 8 conferencias y ahora estamos ya en redención, que es la que nos lleva más tiempo porque es ver lo que Cristo hizo. Así que vamos a comenzar. Yo te presento al maestro Carlos, pero comencemos con una oración y arrancamos el día de hoy. Señor, te damos tantas gracias porque el poder estudiar tu palabra es importante más que nunca hoy. Poder tomarse un tiempo a la semana, 1 hora, 2 horas de estar aquí, no implica nada para lo importante que estamos tratando y para lo que queremos aprender en una cosmovisión cristiana. Hay demasiadas cosmovisiones que se oponen a ti, que se oponen a tu palabra, y por ello debemos de estar firmes en ello, perseverando en el conocimiento de tu palabra y de tu persona sobre todo, para poder seguir siendo esa luz en esta oscuridad y poder ser la sal de la tierra como nos encargaste. Te pido por el maestro Carlos que nos va a hablar hoy a través, el Espíritu Santo va a hablar a través de él, y queremos aprender y estar dispuestos con el corazón abierto a ser enseñables y a poder disfrutar de este tiempo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Les dejo entonces con el maestro Carlos para comenzar esta presentación, y a cualquier duda, por favor, pueden levantar su mano, las vamos anotando en el chat y al final tenemos un tiempo para ello. Adelante, maestro, por Sí. favor. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias por tu presentación, por darme la palabra. Hermanos, pues estamos haciendo un esfuerzo por la gracia de Dios de dar este curso de cosmovisión cristiana. Miren, gracias a Dios, pues yo he estado, pues cada día entendiendo más esta cosmovisión cristiana. No crean que, aunque ya tengo muchos años que he estado viendo la cosmovisión reformada, ¿verdad? Muchos pensadores, muchos filósofos, juristas, de los siglos pasados, y nos han enseñado mucho, pero creo que hoy en día hay la necesidad de que tengamos los cristianos una cosmovisión bíblica cristiana básica que nos permita dar testimonio en todas las esferas de la vida. Y esta es hasta el momento, yo creo que es la más 100% bíblica. Ya si viene otra más, reformada, más renovada, pues le entramos, tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Entonces sí, ya se dijo que iniciamos con todo el tema de la creación, gracias a Dios, fue de mucha bendición. La caída, bueno, pues la caída fue lo que hizo que la creación fuera desvirtuada, ¿verdad? La caída en pecado del hombre. El pecado siempre viene a deformar, ¿verdad? Y las cosas. Dios hizo las cosas todas buenas y buenas en gran manera, pero el hombre, a su rebeldía, de la raza humana, pues hace que no hagamos las cosas conforme él nos pide en esta creación, en esta casa, en la casa que Él hizo para nosotros, para dirigirla y gobernarla, ser buenos mayordomos. Bueno, pero pues ya estamos en la parte de redención, que es la parte, el camino de salvación, en la parte de redentora, en donde pues vemos Cristo Jesús, ¿no? Cristo Jesús es nuestro Salvador, que viene a reformar lo que se deformó, lo que se desvirtuó. Entonces en Cristo hay esperanza para pues hacer de este mundo un mundo renovado, conforme al proyecto de Dios que Él siempre dio desde el principio de todas las cosas. Bien, pues esto está inspirado en la teología reformacional. Bueno, esta teología, bueno, pues yo ya la estoy conociendo más, ya gracias a Dios, a través de estos cursos, a través de la licenciatura, pues que estamos impartiendo, ya se van a graduar 8 alumnos, primero Dios, en diciembre, están invitados. Pero pues queremos en enero iniciar la nueva generación, la segunda, y pues para eso son estas conferencias, hermanos, para
darles un poquito de lo que es la cosmovisión cristiana, la teología reformacional, que sepan algo de esto, ¿verdad? Y que se animen a entrar a la licenciatura que iniciamos en enero. Bien, esta es la conferencia 24. Hemos venido hablando del canon del Antiguo Testamento. Seguramente más adelante vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Ya hablamos, de hecho, un poco de esto, de que toda la escritura, el canon, cómo se formó, ¿verdad? Pero el miércoles, por única ocasión, tuvimos que hacerlo el miércoles, porque por eso del 2 de octubre no se olvida, ¿verdad? Aquí hubo muchas marchas, y mejor se hizo el miércoles, pero ahorita ya regresamos los lunes, nuevamente al curso, ¿verdad? Entonces el miércoles vimos el primer punto del canon, del libro del pacto, así le llama nuestro hermano Spyman, la ley. Entonces el canon del Antiguo Testamento está formado por tres enfoques, tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Sí, entonces está interesante. A mí me gustó mucho el punto de la ley. La ley será que como abogado manejamos mucho la ley, y Dios como legislador, el supremo legislador, bueno, pues puso leyes en todos los ámbitos de la vida a su pueblo, al pueblo del pacto, al pueblo de Israel. ¿Verdad? Por cierto, pues ya ven, ahorita está siendo atacado, ¿verdad? Por Jamás, y pues no sé en qué vaya acabar esto. Yo sé que Dios está con su pueblo, seguramente va a haber victoria, ¿no? Pero mientras hay sufrimiento, hay temor, hay guerra, hay muerte allá. Pero vamos a estar hablando un poquito más de Israel, del pueblo de Dios en esto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los profetas de Dios que Dios levantó en el pueblo de Israel, y vamos a hablar de los escritos, ¿verdad? Este es el canon del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos. Otros hacen otras divisiones, que los libros históricos, los libros de, 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 este, de los profetas menores, mayores, los libros históricos, los libros de poéticos, y etcétera, ¿no? Y aquí nada más es el canon hebreo, como lo dice aquí en nuestra siguiente lámina. Ah, caray, ya me pasé. Entonces, el Antiguo Testamento es el libro del pacto. Esta palabra, el pacto, bueno, como que a mí no le quería así, no me llamaba mucho la atención qué es eso del pacto, pero ya aprendimos, y cada día, pues bueno, pues yo, conforme lo entiendo mejor, pues prácticamente valoro lo que es el pacto que Dios hizo con el pueblo, porque ese mismo pacto, pues, alcanza a través de Cristo a toda su iglesia, a toda la iglesia de Jesucristo, el pacto que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel, que Él escogió, ¿verdad? Pues ahorita está siendo bombardeado, pero ahora es tremendo, ahora la guerra es con misiles, tanques, es fuerte la guerra, ¿no? Bueno, nosotros no hemos pasado por guerras, ¿verdad? Aunque tenemos una guerra ideológica de ideas, ¿verdad? Pero de muerte, de rifles, matralletas, cañones, misiles, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Está tremendo. Este, bueno, pues el mismo Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos habla del canon hebreo. El mismo Antiguo Testamento nos habla que existe un canon. El canon hebreo, que ya lo dije, está formado por la ley que es la Torá, ¿verdad? Los 5 libros. También está por los profetas, formado por los profetas y por los escritos. Y esto mismo lo dijo Cristo Jesús. Vamos a ver cómo, en efecto, este es el canon hebreo, ¿verdad? Otros hacen otras divisiones, pero ya vimos lo de la ley. Muy interesante, me gustó mucho. Pero ahora vamos a ver los profetas. Se me hace muy interesante porque se aplica para todos nosotros también. De alguna forma también nosotros somos profetas. Bueno, un profeta, vamos a hablar qué es un profeta, qué es lo que hace, cuál fue su llamado, ¿verdad? ¿Por qué existieron estos siervos de Dios?
Bien, entonces un profeta presenta instrucciones, da instrucciones al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es muy importante, fueron los maestros, los que Dios utilizó para instruir al pueblo, y qué bonito, ¿no? La historia de un pueblo en donde hay maestros, hombres de Dios que Dios los capacitó para enseñar, instruir. Aquí en nuestros antiguos pueblos indígenas, pues no sé, sí había seguramente maestros, ¿no? Pero la religión que enseñaban, pues era una religión, pues totalmente pagana, ¿no? Perversa, de sacrificios humanos, etcétera. Pues era del diablo totalmente eso, ¿no? Bueno, pero aquí miren, Dios escogió al pueblo de Israel y les puso profetas. Estos videntes, no se asusten con la palabra vidente, vidente es como ahí, son los que señalan el futuro, recurren al pasado e influyen en el presente. Y es lo que necesitamos nosotros hoy en día, profetas, ¿verdad? Que vean el futuro, el más allá, hermanos. Nos prevengan lo que, si no obedecemos a Dios, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pero estos hombres conocen el pasado. Es importante también conocer nuestra historia para poder hablar bien del presente. No sea que nos vayamos a repetir la historia pasada. Entonces, para no cometer los errores, tenemos que conocer los que se cometieron y evitarlos en el presente. Ese es un punto de lo que es un profeta, un instructor, ¿verdad? Nuestro hermano Hendrikus Berkov dice que en sus profecías escuchamos el relato de lo que le ocurrió al pacto en la historia. Todo aquí es conocer toda la historia del pacto de Dios con su pueblo. Una historia de juicio, hubo juicio. Cuando había rebeldía del pueblo de Israel, ejecutaba sentencia. Conforme no obedeciste, ahora te pasará esto, ¿no? Y pero también su gracia, su amor, por amor a Dios, por amor a Él mismo, a su palabra, siempre mostraba misericordia, ¿verdad? De la apostasía, había negación, era el pueblo tremendo, ¿no? No sé si todavía, seguramente el pueblo de Israel sigue siendo rebelde, ¿no? Porque no creen en el Salvador, en Cristo Jesús. Bien, pues, pero tienen ahí la Torá, la ley. Pero también había, aparte de apostasía, acusaciones de fidelidad humanas, ¿verdad? Entonces de todo hay en el pueblo de Israel y de nuevas promesas de parte de Dios. Un profeta les habla de las promesas renovadas de Dios. Entonces eso es lo que hacía, pues ahora sí que un profeta, las profecías. Entonces sí necesitamos profetas, pero un profeta de Dios es aquel que está bien su relación con Dios, que entiende su palabra, ¿verdad? Porque se van a levantar profetas falsos, hermanos, como hay muchos. Los profetas eran los portavoces, portaban la palabra de Dios. Los que hablaban en lugar del que los envió Dios a estos profetas, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios nos envió? Tener la seguridad, ¿verdad? Porque muchos dicen que son enviados, autoenvían, ¿no? Quien los llama mis siervos, Dios, el creador del universo, ¿verdad? Ha escogido a sus siervos para cuidar esta creación, para ser mayordomos, para cuidar esta casa que en donde estamos viviendo, ¿verdad? Darle orden. Entonces son siervos, por eso siempre debemos decir, somos siervos del Señor, servidores, porque hay muchos que quieren ser jefes, siempre jefes, mandar, hace esto, y ellos no mueven ni un dedito para hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, su concepción de liderazgo
Es diferente a la de la escritura, ¿verdad? Entonces, denuncian los males de la nación. No, necesitamos gente que denuncie lo que se está haciendo en la nación. Así el pueblo de Israel tenía hombres que denunciaban lo malo que estaban haciendo los dirigentes de esta nación de Israel, hermanos. Más vale, luego nos duele que nos corrijan, que nos digan que está haciendo mal las cosas, pero pues tenemos que aceptar, aprender y reconocer, sí, sí lo estoy haciendo. No que luego tenemos gobernadores y líderes y que nadie les puede decir nada porque luego piensa que son sus enemigos, pero no, un buen entendedor, un buen siervo de Dios escucha, sabe escuchar porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. El hombre no solo sabe todo, no son, no tienen todo el conocimiento, más que únicamente Dios es el que sabe todas las cosas. Pero un humano, un mortal, no puede, no sabe todo. Sí necesita escuchar la gente que sabe más que él. Eso es importante, ¿verdad? Entonces también desafían al pueblo de Dios a una renovación de la vida personal y comunal. Necesitamos ser renovados, reformados, actualizados en nuestra mente, en nuestro corazón. Nunca ser conformistas, no tener una actitud de decir, ah, ya lo sé todo, a mí nadie me va a enseñar nada. ¿Verdad? Esa actitud luego no es buena, ¿verdad? Yo, la verdad, pues yo también, yo creo que a veces uno mismo ha caído en esa actitud, ¿verdad? De que uno piensa que uno ya se lo sabe todo, pero no, hermanos, hay que escuchar a la gente, a todos, porque siempre vamos a encontrar, ¿sí? Para renovar, necesitamos renovar al pueblo de Dios, necesitamos reformar esta nación. Hay cosas que no están bien hechas, ¿verdad? Hay cosas, vemos, con nuestra propia vista, vemos lo que está mal. Bueno, si sabemos que está mal, pues hay que cambiarlo, hay que reformarlo conforme al modelo y la forma de Dios. Hay que reformar las instituciones sociales, hermano. Sí, la pregunta es, ¿está bien la educación que se está impartiendo en México? ¿Está bien la forma de las leyes que se están imponiendo para los nuevos modelos de familia? ¿Verdad? Esto de las libertades a los niños, darles derechos a los niños, ¿verdad? ¿Cómo está el progreso en México, hermanos? ¿Hay igualdad de oportunidades? ¿Hay respeto a las instituciones, a las autoridades, hermanos? Cada autoridad, cada institución está cumpliendo su tarea. Bueno, pues si vemos que no están funcionando las instituciones bien conforme al modelo de Dios, pues hay que reformarlas, hermanos. Así como se reformó la iglesia, tenemos que reformar también hoy en día la iglesia, pero también la educación, también la política. Necesitamos una política de acuerdo a los principios cristianos. Hay muchísimo material de aquellos que quieren ser buenos políticos conforme a los principios escriturales. Ese es un gran descuido que hemos hecho, ¿verdad? También un profeta hostiga a los jueces, a los libertadores, a los sacerdotes, a los reyes, a los falsos profetas. ¿Sí? Son mediadores en la comunidad del pacto. Así que pues se enfrentan a todos los que están en posición, les dan palabra para que les da luz para que puedan hacer las cosas mejores. Ahora vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Este caso de Elías, el profeta, que se escondió, siendo profeta, le entró temor. A ver, vamos a leerlo. Dice que se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo,
¿qué haces aquí, Elías? Respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Híjole, está dura por eso estaba escondido, entró en mucho temor. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un, un silbo o silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto se vuelve a repetir, ya lo había dicho. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 hermanos había y este profeta se andaba, Elías se andaba escondiendo, ¿verdad? Que él era el único que quedaba, lo querían matar. Entonces siempre Dios tiene su remanente, 7,000. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí está un profeta, ¿no? Que estaba huyendo, tenía temor, pero siempre Dios levanta a otros. Eliseo ocupó su lugar. Estos líderes debían servir como eslabones vivientes. Son los eslabones vivientes de Dios. Son los representantes. Son los embajadores e intercesores entre Dios y su pueblo, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Yo cuando escuché las primeras veces que yo era un representante de Dios, un embajador, un siervo, pues la verdad sí me levantó mi posición que tengo, ¿no? Y es lo importante, que tengamos seguridad que somos sus siervos. Mucho se les ha confiado a estos profetas, pero también mucho se espera de ellos. Al que mucho se le da, como dicen, mucha responsabilidad tienen también. No nada más te da el encargo, sino tan grande, sino también te da una gran responsabilidad. Por eso, pues, la importancia de que nos comportemos correctamente, como siervo de Dios, dando testimonio. Eran los centinelas, ¿ah? Que corregían las herejías
de los que extraviaban al pueblo. Un centinela, ¿verdad? Los que están en lugares altos son responsables de sus oficios, ¿verdad? Son los que pueden ver mejor las cosas, están vigilando los centinelas, ¿verdad? Pero también ven porque si están los que tienen un oficio, o los mercaderes, terratenientes, o los economistas, cualquier persona que tiene un oficio, una responsabilidad, pues el centinela está vigilando que se hagan bien las cosas, ¿sí? Que se hagan bien las cosas, ¿sí? Porque muchos que están en posición, ¿verdad? En cualquier esfera o área de la vida, pues tienen poder, tienen recursos, se les da mucho, pero luego les dan un mal uso. Luego algunos hasta ni quieren dar cuentas de cómo están gastando los recursos. Yo cada día me doy cuenta de que pues los recursos que manejan los altos dignatarios o presidentes o gobernadores son millonadas de dinero, de pesos, ¿verdad? Billones, billones. ¿Y cómo, a ver, cómo lo están utilizando? Luego lo utilizan como si fueran de ellos el dinero, ¿no? Pero es dinero del pueblo. Yo cada día me hago más consciente de eso. ¿Están administrando nuestro dinero bien o cómo lo utilizan a su antojo? Y cada día a mí sí me cargo de esa situación. Y hay que estar vigilando cómo utilizan nuestro dinero, nuestros impuestos. ¿Ya? Entonces, no pueden utilizarlo para cosas malas, para leyes en contra del mismo pueblo, de la familia. Deben de estar utilizando para la salud, para una mejor comunicación, movilidad, un buen transporte, carreteras, un buen oxígeno, un buen ambiente, una buena seguridad, una buena educación, ya que el Estado, pues, también ha puesto escuelas, pero yo, hasta lo que sé, aún las escuelas deben de estar encargadas de gente que no sea gente del Estado, ¿verdad? Que el Estado no tiene que invadir esferas, ni controlar la educación, ni mucho menos tener empresas. El Estado nada más fue puesto para impartir justicia, como dice Romanos 13, cuidar a la gente, a los ciudadanos. Está mal, hermanos. El dedo acusador de estos defensores divinos señalaba en todas las direcciones sin temor ni favor. Un profeta debe ser un defensor de Dios, defender al pueblo, pero en todas las direcciones, en todas las áreas o esferas, como decimos nosotros. Pero debemos de hacerlo no teniendo temor, ni favorecer a unos, ¿verdad? Ni echarles a otros. Tenemos que todos por igual, ¿verdad? Aplicarles la ley, no que algunos no se las aplican y a otros sí, y a otros hasta les recargan más, ¿no? La ley, entonces sí, hay mucha injusticia. Sí tenemos que reformar el sistema de justicia en México. Vas a los ministerios públicos y luego nada más los veo ahí muy sentaditos y pura burocracia y luego no hay investigación ni seguimiento, ¿no? Yo, porque a mí me han robado 2 camionetas, ¿verdad? Entonces, y ya ninguna apareció, una azul grande y una Voyager. A ver, ahí están, ya no las tengo. Y así hay una inseguridad tremenda, ¿no? Sí, sí, hay que denunciar los males de Dios, como siervos de Dios, como profetas de Dios. El llamado de Israel era vivir separado de los males que le rodeaban. Eso ya lo vimos acá en la licenciatura de Nehemías, que fue el que reconstruyó los muros de Jerusalén.
¿verdad? De los muros de Jerusalén. Pues siempre Jerusalén ha sido parte de Israel. Y ese es el pleito hoy en día por las tierras. De allá ahorita la guerra, ¿sí? Pero pues el pueblo de Israel se les dijo que no se mezclaran con los pueblos paganos, pero no obedecieron y Nehemías como profeta de Dios los reprendió, dijo, está mal lo que están haciendo. Y luego vio las injusticias del pueblo de Israel, de los agiotistas, de los que les cobraban los intereses y luego ya sometían a la gente como esclavos. Y los reprendió y les dijo, ¿a poco ustedes van a ser como los egipcios que nos tenían como esclavos? Van a hacer eso, y los reprendía y corregía todo eso, hermanos. Así es un profeta de Dios. Hay que corregir los abusos de poder. Y siempre hay que decirle al pueblo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, que del mal que están haciendo y corregirlos y darles el camino que es Cristo Jesús. ¿Sí? Decirles, porque si no lo hacemos, pues también nos caerá el mal a nosotros. Así lo dice la Escritura, pudiendo, sabiendo el bien y no lo haces, te haces también cómplice, hermanos. Así que a los que están próximos en caerse en el precipicio, tenemos que evitar, hermano, que no se caigan, porque si no, pues, si no hacemos algo, pues también seremos cómplices, hermano. Así que los profetas, los llamados por Dios, eran sus delegados, los delegados de Dios. Israel tiene que honrar su herencia, la herencia que ellos tienen en Dios, la herencia, el pacto, el compromiso, la alianza, ¿verdad? El convenio que hizo con el pueblo de Dios. Él como patrón, como dueño, y el pueblo como la otra parte que tenía que obedecer para recibir pues los beneficios de ese convenio, de ese pacto. Dietrich así lo dice, lo maneja. Ese Dietrich Bonhoeffer es el que se le paró al frente a Hitler, ¿verdad? Que lo criticó y lo mató, creo. Lo mandaron a matar a Hitler. Bien, y entre otros siervos de Dios que se opusieron al exterminio de los judíos. Los profetas entregan un mensaje condicional, ¿sí? O sea, arrepiéntete, de lo contrario, ese es el mensaje condicional de un profeta, ¿sí? Porque si no te arrepientes, mira, de lo contrario te va a suceder esto. Así que, hermano, si nosotros no nos arrepentimos del mal que estamos haciendo, trae consecuencias, ¿sí? Hay gente que le gusta mentir como un estilo de vida. Yo he conocido a varios, ¿verdad? Y más que tenemos a un gobernador, un presidente que miente acá en sus mañaneras, diario, cuántas veces miente. Entonces, la mentira es del diablo, hermanos, ¿verdad? Hijos del padre de la mentira. Yo he conocido así, conocidos míos, echaban mentira, engañaban a su familia. Pues sí, yo no puedo decir que soy un santurrón, ¿verdad? Pero sí tenemos que buscar ser temerosos de Dios, hermanos, ¿verdad? Nosotros como parte del pueblo de Dios. Y arrepentirnos si hemos hecho mentira, hemos robado, hemos hecho mal, pues tenemos que arrepentirnos. Pero a medida de que Israel seguía fallando al pacto, la palabra profética se convertía en un pronunciamiento incondicional. Los fuegos purificantes del exilio están en camino. El exilio. ¿Cuántas veces no el pueblo de Israel eran llevados por los pueblos paganos, ¿no? Y los sometían a esclavitud y les quitaban todas sus pertenencias, los tenían como esclavos.
pero era por su rebeldía, hermanos. No sea que Dios nos libre a nuestro pueblo mexicano de caer en el juicio de Dios. No vaya a ser que sigamos con la continuidad de este gobierno, con el juicio, ¿verdad? Y caigamos tipo Venezuela, Cuba. No sé lo que está pasando en Israel, hermano. No sé si puede ser parte de que Dios en su soberanía esté permitiendo el ataque de estos terroristas para que el pueblo de Israel también busque a Dios, clame a Dios y se arrepienta, hermano. Pues la palabra de Dios, ese es el mensaje de arrepentimiento para este siglo XXI, para este día, a este mismo día lunes, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pues Israel, pues muchos estamos orando, hermanos, que se acabe la guerra, ¿verdad? Y haya paz. Eso es lo que anhelamos todos los pueblos, las naciones. Paz, porque tanta inseguridad. Cuando uno sale de casa, siempre dice, a ver si no me sale por atrás alguien, ¿verdad? Y me quiere hacer algo. Entonces, sí, bueno, pues, estando en Cristo, en la palabra, obedeciéndole, hay seguridad. Eso, que ni qué. Estamos seguros, protegidos por Dios. Dios se convierte en adversario de su propio pueblo. Sí, sí, en la historia del pueblo de Israel, sí, a veces sí echaba a andar a otros pueblos para, para que escarmiente el pueblo de Israel, ¿eh? Y luego en las batallas hasta decía, Señor, ¿por qué nos ganaron? ¿Por qué nos destruyeron? Pues es que Dios también permite que también el pueblo sufra. Como buen padre castiga al hijo que ama, ¿verdad? Entonces, que Dios nos libre, ¿verdad? De castigos, pero está en que nosotros obedezcamos, hermanos. Obedecemos o desobedecemos, no hay otro camino. No obstante, su juicio es atenuado con la esperanza, atenuado, así como hay un soporte, ¿no? Que aguanta cualquier juicio. Con la esperanza, esa esperanza es de que serán librados. Yo voy a librarlos, dice el Señor, pero únicamente por amor a mi propio nombre, no por amor porque han sido obedientes, portaditos, no, sino por amor a mi propio nombre yo los voy a librar. Y eso seguramente va a ser en esta guerra. Por amor a su propio nombre Dios los va a librar y les va a dar la victoria. Y lo ha hecho a través de la historia. Y estaba leyendo, oyendo la historia de la guerra de los 6 días. Es sorprendente cómo Dios los usó para derrotar a unos ejércitos poderosísimos. Ellos, pues ahora sí, no tanto, pero Dios les dio la victoria. Así es Dios. Así que hermanos, luego a veces nosotros que pensamos pues que somos débiles, que no tenemos los recursos, que no va a ser posible el proyecto X, pero Dios, estando con nosotros, hay victoria. Dios nos saca adelante. Dios nos saca adelante. Él pone a disposición los recursos. Y luego vemos con los ojos de la fe cómo Dios provee. Y la esperanza, como dice aquí, de esta manera queda abierta una ventana para la esperanza mesiánica, del Mesías, del ungido, que es Jesucristo. Los profetas recurren repetidas veces a esa esperanza futura para atacar directamente las clamorosas necesidades del momento. No obstante, el significado de esa visión de la venida del día del Señor se mantiene esperando la plenitud de los tiempos. Bueno, pues ya la venida del Señor, pues en aquel entonces todavía en el Antiguo Testamento, pero esa es la esperanza que los mantenía.
Y pues Dios es el que da la esperanza, la verdadera esperanza, la plenitud de los tiempos, del tiempo del Señor, del tiempo de Dios. Juicio y redención. Juicio y redención es el mensaje de los profetas. Juicio porque se vuelve dolorosamente evidente en la destrucción de Jerusalén y la cautividad de sus habitantes. ¿Cuántas veces no vimos en la historia de Israel este exilio, esta cautividad, la destrucción de Jerusalén, del templo, de todos los tesoros? Se los llevaban, se los quitaban, ¿verdad? Que hubo juicio. Y ese juicio en el Antiguo Testamento y en la historia ha existido, el juicio de Dios, hasta nuestros días. Yo he visto el juicio de Dios aún en ministerios grandes, hermano. ¿Sí? Y por eso a mí me da ya mucha evidencia de que sí tenemos que tener cuidado, tener temor genuino delante de Dios, de que si le desobedecemos vamos a sufrir las consecuencias. Pero ese es el juicio. Pero la obra redentora, que es la salvación prometida, ¿verdad? Es evidente al ojo de la fe. Esta salvación es por fe. Ahorita que estamos viendo en el mes de la reforma, este es un principio de la reforma, la salvación por la fe, la sola escritura, una sola fe, una sola salvación. ¿Sí? La fe, por fe, vemos por fe, ¿verdad? Para volver a ver a Dios como el guardador del pacto. Eso es por fe, que nosotros creemos que Él es nuestro guardador del pacto. La gente que no cree en la escritura, en el pacto de Dios, pues ellos tienen otros guardadores, otros protectores. Nosotros lo tenemos al Creador, al que nos vigila, nos cuida, nos protege, porque es parte del pacto de Dios. Otros tendrán a sus protectores, ¿eh? El dinero, las casas, las comodidades, los lujos, el poder. Todo eso, bueno, aún todo eso viene de Dios, pero lo convierten esas cosas creadas como si fueran, son sus dioses. La criatura la convierten en su Dios y no adoran al verdadero Dios, al Creador. Así que Israel tuvo que ser despojado literalmente de todas las cosas en que había depositado equivocadamente su confianza. Sí, hermanos, luego estamos equivocados en poner nuestra fe en otras cosas. Tengamos cuidado en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Es muy fácil caer. Nada más tenemos un poquito de unos miles, unos cuantos miles, y nos olvidamos de Dios. Tenemos un poquito de poder y ya, nos lo merecemos. Yo me lo gané, yo soy poderoso. Así que pues tengamos cuidado, hermanos, en cambiar a Dios por la criatura, como dice Romanos. Los profetas ven lo que los demás no veían. Es un profeta. Si ver, anticiparse al futuro, eso es tener visión, ver más allá, al más allá, ver más allá. No nada más ver aquí, nada más que nuestra nariz, luego, ¿verdad? Pero no vemos, no tenemos visión conforme a la escritura. La visión nuestra verdadera es tener los lentes de Dios. Los lentes de Dios es la palabra de Dios, no hay otra. Queremos luz, la luz verdadera es la escritura. Otros escuchan la palabra de Dios en sueños. Ay, que me lo dijo un personaje. Dios me habló a través de otros. No. La única forma de oír la voz de Dios es la escritura, hermanos. No hay. Que Dios me habló en sueños. No. La palabra última está en la escritura. Está completa. ¿Ya?
Así que vivimos por gracia, la gracia santificadora de Dios. Si nunca nos aplaudamos a nosotros mismos, hermano, es pura gracia. Si estamos ahorita, a donde estemos, es por la pura gracia de Dios. Es porque Él es el dador de todas las cosas. Es el origen de todo. ¿Sí? Así que, hermano, pues sí, reconozcamos que Dios es Dios, que Él nos hizo y no nos usa a nosotros mismos, como dice la Escritura. Las cosas nunca fueron tan buenas como para no necesitar de la renovación. Por muy bien que nos vaya, hermano, nunca digamos, ya no necesitamos renovar nuestra visión, nuestra vida. No, 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 no. Sí. Pero en virtud de esa misma gracia, nunca son tan malas como para no dejar alguna esperanza. Aun cuando las cosas no nos favorecen, hermanos, nunca perdamos la esperanza. Porque cuando nos pasan cosas malas, quitamos nuestra fe en Dios y empezamos a reclamarle, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? En vez de agradecerle, porque aún las cosas malas son disfrazadas, porque luego Dios permite eso para que nosotros reaccionemos, para que le busquemos. Dios tiene un propósito de todo lo que nos sucede. ¿Verdad? Aún en nuestros errores, Él tiene misericordia y nos hace ver de que estamos mal para corregir y arrepentirnos si hay que hacerlo. Dietrich Bonhoeffer dice, ¿cuándo? 4 cuándos, o 3. Y entonces empiezo diciendo, cuando todo el mundo es optimista y prevalece la palabra, todo va bien. El profeta habla de condenación. Esto me hace pensar en los optimistas, en los progres, en los que en que todo, dicen, todo está bien. ¿Ya? Pues tengamos cuidado, ¿no? Porque aún en medio de eso, el profeta, ¿verdad? Trae una palabra. Porque cuando nos van bien las cosas, ¿verdad? O tenemos que nos dicen, no, tú piensa bien, habla bien, declara esto, que te va a ir bien, ¿no? Pero tengamos cuidado, ¿no? Porque no es así las cosas. No es de declarar, porque nosotros no tenemos poder para que las cosas sucedan. Nuestra palabra no tiene poder. Esa, ¿verdad? Es engañoso el corazón más que todas las cosas. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Verdad? Entonces, sí, tengamos cuidado de querer estar haciendo declaraciones que no están fundadas en la palabra de Dios. También cuando Israel se encuentra en el hoyo, en desolación y en ruina, como ahorita, la guerra, entonces el profeta proclama el consuelo de Dios. ¿Cuántos no de nosotros, verdad, como parte del pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, que ahorita está siendo bombardeado, pues es cuando debemos debe declamar y, ¿verdad? Seguramente en todo el mundo se está orando por Israel, pero también nosotros en nuestras situaciones difíciles, pues Dios es oportuno socorro y nos da consuelo, ¿verdad? Nos ayuda, nos tiende la mano, es oportuno Dios. La vida parece sepultada, cuando la vida parece sepultada y condenada, el profeta percibe la obra secreta de Dios y recibe la promesa de que hay resurrección en el futuro. Esa es palabra que da el profeta. Cuando hay las cosas, ¿verdad? Parecen que están mal. Siempre hay una palabra oportuna de Dios, o Dios utiliza a sus siervos.
para darnos palabra. Pero qué mejor los profetas que Dios ha levantado y en la escritura. Queremos palabra, sabiduría, pues vayamos a la escritura, hermanos. Nos ha dejado el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra completa. Y esto pues lo dice estos cuandos, en el libro de Dietrich, el propósito de Dios en desarrollo. A ver si alguien encuentra ese libro en PDF. El propósito de Dios en desarrollo. Ya lo he citado varias veces, se me hace muy interesante, porque queremos precisamente cuál es el propósito de Dios para el desarrollo de nuestra nación. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? De que tengamos una nación próspera conforme su voluntad. Bueno, vamos ahora a leer un poquito de Isaías, del profeta Isaías, ¿verdad? Ahí va la palabra de Dios que siempre es fresca, nos da dirección. ¿Qué dice Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado este pasaje que se refiere a Jesús de Nazaret? Bueno, entonces, ¿quién es esta misteriosa figura? Pues ya lo dije, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Maravilloso, tan solo leer esto de él, pues casi lo único que nos resta es decir, Señor, gracias por tu paz, por tu sanidad, por tu perdón, por tu sacrificio. Fuiste menospreciado, desechado, ¿verdad? Sufriste por nosotros. ¿Y qué ante eso, qué tenemos que hacer, hermanos? Señor, pues la verdad, pues todo lo hiciste por mí y ahora me has bendecido bastante. Beatriz dice que existe un solo siervo que realmente ha llevado los pecados de su pueblo. Solamente uno que, siendo justo, ha sufrido por los injustos. Este siervo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra vez vuelve a citar este libro, Propósito de Dios en Desarrollo. Bueno, pues el siervo, el profeta mayor, ¿verdad? El profeta de profetas, Jesucristo. ¿Verdad? Nadie como él. Así que pues a él le debemos todo. Iluminados por la presencia de su Espíritu, solamente la luz de Cristo es la que nos ilumina en medio de nosotros. Aprendemos a discernir la historia de Israel. Sí, pues es que la Escritura nos da claridad de la historia de Israel, la historia de la iglesia, por supuesto, formada por todos aquellos que han sido redimidos. La historia de nuestra vida. Sí, queremos saber
de nosotros, quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí, pues conozcamos más a Dios. La única manera de saber quiénes somos, verdaderamente, el estudio de la antropología, los que estudian la mente, el corazón, el único libro en donde vamos a encontrar respuesta de quiénes somos hasta lo profundo de nuestro ser, nuestra raíz, es la escritura, la palabra de Dios. Él nos dice verdaderamente quiénes somos. Las palabras de los profetas nos atraen irresistiblemente a esa primera etapa de la historia del pacto. Y por eso es importante la historia del pacto, las palabras de los profetas, todo lo que dijeron, todo lo que enseñaron, porque son colaboradores, son delegados, son representantes de Dios. Y ellos nos enseñan. Bueno, esta es la parte de los profetas, hermanos, hasta aquí. ¿Hay alguien, algún comentario? Porque ya hablé bastantito. Y ahorita ya vamos a cerrar con ya vimos la ley, los profetas y ahora los escritos, que son los libros de Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares. Pero antes de pasar a estos libros, ¿qué les pareció, hermanos? ¿Lo he venido explicando bien o qué no entendieron o alguna pregunta? Aquí está nuestro hermano que ya no lo había visto, Isaí. Ahorita hablamos del renuevo, de Isaí, del renuevo de Isaí, del retoño. Bueno, pues ahí Sí, está hermano, Vicente, como ahí está San ahorita, Agustín. Hola, Isaí. recordaba ahorita que inició la conferencia, hay un lema de la Reforma que me gusta mucho, Uh-huh. que dice, Ecclesia reformata semper reformanda, secundum Uh-huh. verbum Dei. O sea, la iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, Entonces, me gusta mucho porque nos anima siempre a estar, pues, vigilando la palabra de Dios. así es. Sí, sí, volver a la escritura. Ese principio reformador es volver a la escritura siempre, ¿verdad? Y tenerla como norma de fe y conducta y renovándonos todo nuestro ser, todo nuestro conocimiento, sometiendo todo pensamiento a la escritura, todo aquel que se levante contra Dios, sometiéndolo a los pies de Cristo. Bueno, pues ese es el tema de los profetas. Pues yo pues me identifico, ¿no? Yo no soy de los que digo, yo soy el profeta de Dios, ¿no? Que hay unas corrientes de los que dicen que son profetas, los apóstoles. Bueno, pero pues yo sé que pues también soy parte de eso, pero no con los requisitos que ellos dicen que para ser profeta deben de tener estas cosas. Ahí la escritura nos lo dice claramente, ¿no? Bien, pues pues gracias a Dios, si no hay alguien más que quiera comentar algo, ya cerramos el canon de la ley, del Antiguo Testamento, de la ley, los profetas, y ahora vamos a ver los escritos, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿no? Bueno, Perfecto, pues maestro. ¿Se gusta compartir su pantalla? Porque era para la plática o para que lo pudieran aportar los compañeros. Entonces, si gusta, share la sí, presentación para seguir share, adelante. share. Perfecto, gracias a Dios por tu vida, hermano. Que tú me dices cómo hacer, si no, no sabría. Sí, Adelante, continuamos. ándale, gracias a Dios, ya volvimos. Bien, pues gracias a Dios, ahora vamos a hablar los escritos. Yo no sabía que así le llamaban los escritos en el canon hebreo y que incluyen a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. ¿Cuántas veces no hemos leído y hasta estudiado
A ver, ¿cuál es el libro que ustedes más han leído o han estudiado de estos? De estos. Job, pues ya casi todos, ¿no? Porque el siervo sufriente, ¿no? Tremenda prueba que pasó. Job, nadie desearía pasar por esa prueba tan tremenda. Eh, este, los salmos, pues son hermosos, son poesías, son oraciones de arrepentimiento, en donde también de alabanza, son cánticos, pero también es la historia del pueblo de Israel, la cuentan los salmos de una manera poética. Los proverbios, la sabiduría, la enseñanza, los principios, son de preferencia, son los libros que se les recomienda a todos, ¿no? Porque hay mucha sabiduría. También Eclesiastés, ese libro como que casi, yo no lo he leído mucho, ¿no? ¿Para qué les voy a decir que lo conozco bien? No, pero sí, Cantar de los Cantares, sí, sí lo he leído. No tanto, pero sí sé que habla del amor, del matrimonio, ¿verdad? De la unión de una pareja, ¿verdad? Bueno, ahorita a lo mejor no vamos a hacer un estudio de cada uno de los libros, y ahorita nada más por lo que yo sé, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de ellos. Y esta es la tercera estructura canónica, y también de las escrituras cristianas, ¿no? Del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Es el canon, parte del canon. Estos libros, pues que Dios nos dé tiempo para estudiar, ¿verdad? Hay métodos para estudiar Salmos. Yo es el libro que creo que he estudiado. Hay en el método de estos que se llama escudriñar las escrituras. Son 4 libros. Pregunta y respuesta, por cierto. Muy interesante. De hacer un devocional diario de 1 hora o más si te picas, ¿verdad? Bien, daremos un repaso de esta diversidad literaria, de esta literatura, donde habla de drama, del diálogo, hay diálogos, de poesía, de sabiduría, e instrucción, etcétera, la enseñanza, ¿verdad? Muchas historias también interesantes. Ahí está. Bien. Berkov dice en los escritos, o sea, en estos escritos, estos libros, cuyos centros son los salmos. Oímos la voz del hombre al relacionarse con el Dios del pacto por medio de la confesión de culpa y la gratitud por medio de dudas y alabanzas en la meditación y el lamento. Sí, pues cuántas veces no hemos leído, hemos ido a los salmos, hermanos, para ver. Me acuerdo del rey David, como cuando quería alabar a Dios, pero también cuando cometía sus errores, sus pecados, ahí los expresaba. Confesión ahí, confesión de culpa, pero también de gratitud, de alabanza. Era un gran hombre de alabanza, tocaba la lira, ¿verdad? El instrumento. Yo me acuerdo cuando que él tocaba el instrumento musical y calmaba así a Saúl, el espíritu malo que se apoderaba en Saúl, así lo controlaba, la alabanza, el instrumento de Dios. Por eso es importante la alabanza, el canto, ¿verdad? Pero también la confesión de pecados, la gratitud. Bueno, pues aquí Berkov habla de los salmos, ¿verdad? Como parte de estos escritos. Estos poetas, los pensadores, dramaturgos y escritores de canciones nos permiten ver el sufrimiento de Job, como ya les dije, ¿verdad? Los sufrimientos de Job,
Allí, acuérdense un poquito cómo Dios le autorizó, dice, nada más respeta su vida, ¿no? Pero sí, el propósito de Satanás era voltear a Job contra Dios, renegar contra Dios, pero ahí sí te topó porque Job se mantuvo fiel a Dios y siempre aguantó, a pesar de que sufrió, creo que tuvo hasta sarna, no sé, una especie así fea, pero sobre todo la muerte de sus, ¿qué? Hijas, bellas hijas, todas sus ganados, sus propiedades. Estuvo fuerte, ¿no? Pero a mí lo que me llama tremendamente que su esposa, creo que ahí sí, así, ella fue contrario a Job, ¿no? Ahí sí no sé cómo le fue a la esposa de Job, creo que ahí sí Dios no aprobó eso. Sí, sí, le dice la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Ahí sí, yo creo que, ¿sabe qué le ha de haber pasado? Está en el infierno, yo creo. Bueno, eso yo digo, pero el que tiene la última palabra es Dios, ¿no? Bueno, pues no solamente Job, en los proverbios, hermanos, pues, los proverbios siempre son hermosos, cada proverbio, son de Salomón, si no mal recuerdo, porque a él le dio tanta sabiduría, más que todo hombre, salvo Jesucristo, ¿no? Pero era el hombre más sabio, Salomón, escribió estos libros. Por eso el canon inspirado por Dios, tenemos que empaparnos en la escritura. Yo me acuerdo que el pueblo de Israel, las familias, tanto era el deseo de que aprendieran la palabra de Dios, dice, escríbelas en las puertas de tu casa, ¿verdad? En los muros. O sea que la palabra de Dios siempre la debemos de tener a la vista y sobre todo en el corazón. Bien, pues dice los misterios de la providencia divina en Eclesiastés, la providencia divina y la fidelidad en cantar de los cantares, la fidelidad del esposo, la esposa, las relaciones. Este libro se usa para enseñar cursos de matrimonial, ¿no? Consejería matrimonial, del amor, ¿verdad? Que se deben procurar el esposo, la esposa, uno al otro. Qué hermoso. Bueno, pues ahí está toda la sabiduría de Dios en estos libros, ¿verdad? En estos grandes poetas y pensadores. Estos escritos encajan en la historia de salvación. En los salmos vemos el actuar de Dios con Israel. Sí, sí, vemos ahí cómo Dios actúa, la acción de Dios con Israel. Son reflexiones de la relación de Dios y su pacto entre su pueblo. El pacto, el convenio, el contrato que hizo con el pueblo de Israel. Pues nosotros también entramos en contacto, en pacto, en convenio con Dios a través de Jesucristo. Fue sellado con la sangre de Él el pacto, nuestro compromiso de salvación en Cristo Jesús. Por eso somos parte del pacto del pueblo a través de Cristo Jesús. Somos injertados, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. En el pacto, la obediencia significa vida y paz. Significa vida y paz. Por eso, si queremos nosotros vida y paz para esta nación, a Israel, obediencia. Dios pide obediencia de corazón, de su palabra, ley. Pero si no hay obediencia, sino todo lo contrario, somos rebeldes, hay desobediencia, eso conduce a la muerte y a la futilidad, a la destrucción. Toda nación que no obedece a Dios está condenada a la destrucción, hermanos. Eso todos los países y naciones lo han sufrido. No somos la excepción.
Así que si queremos tener un país próspero, así como Dios ha bendecido a Israel, ya ven que es un país chiquitito, de territorio pequeño y todo, pero Dios, aunque no tiene muchas tierras fértiles, pero como Dios les ha dado sabiduría para cambiar el desierto y tener tierras para sembrar. No tienen agua así, ríos, lagos como nosotros, pero como Dios les da sabiduría y ciencia para convertir el agua salada en agua purificada que se puede beber. Ellos le apostaron a la ciencia porque no tienen muchos recursos. Por eso tienen un avance tremendo, ¿no? Por eso tienen un ejército poderosísimo. ¿Verdad? Dios les ha dado esa ciencia. Yo me acuerdo cuando vino a la Feria del Libro a Guadalajara, creo que estaba Peña Nieto en ese tiempo, Simón Pérez, el presidente de Israel. Ya en los periodistas, luego, a ver, ¿cuál es el libro que más ustedes estudian? Y ya sabe que quieren que les diga que es la Torá, ¿no? Dice, ya sé lo que quieren saber. Dice, sí, nosotros tenemos la Torá, ¿no? Y les dice, no, pues México ha sido bendecido. Tienen mares, tienen océanos, tienen tierra, tienen todo el territorio. Y en ese tiempo el lema de Peña era mover a México. Y él, Simón Pérez, dice, no, no es de, era para no mover, sino para volar, a estar volando, ¿no? Tremendamente por todos los recursos que Dios les ha dado. Casi diciendo, ustedes serían una potencia inmensa, ¿no? Por tanta bendición que Dios ha dado. Pero pues, todo eso, si no somos obedientes a Él, aunque tengamos eso, no vamos a saber aprovecharlo, hermanos. Vamos a desperdiciar, no vamos a ser buenos administradores, mayordomos, aunque lo tengamos. Luego la abundancia, si no sabes administrarla, se te va a desperdicias. Los salmistas abogan por la lealtad a la ley de Dios. Por eso la ley, el tema del miércoles fue de la ley de Dios, hermanos. Puso ley a Dios a su creación. Todo está gobernado por leyes de Dios, las leyes de Dios. Y todas las leyes que se descubren actualmente es porque Dios les ha dado sabiduría para encontrarlas, pero todas se derivan de la ley de Dios, de las leyes que puso en su creación. Todas las leyes físicas, químicas, jurídicas, todo su origen está en la ley de Dios. Escriben y hablan como miembros de la comunidad, se dirigen a sus contemporáneos y hablan en favor de ellos, a los salmistas. Así es como Israel tendría que crecer y confesar y cómo debían vivir la ley de Dios. Nos lleva a cómo debemos de creer, confesar esa palabra, esa ley, y también nos enseña cómo debemos de vivir, hermanos. Ya no podemos buscar otra palabra, otra ley fuera de la escritura. La sola escritura es la que nos dice cómo vivir, qué es lo que debemos de confesar y creer. El peor vicio es el orgullo y la humildad es la virtud de vida que teme a Dios. Sí, sí, hay mucho orgullo, hay mucha soberbia entre los hombres, entre nosotros. No hay humildad, no hay deseo de ponerse delante de Dios y reconocer que de Él emana la sabiduría, ¿verdad? Luego siempre queremos demostrar que somos más que los demás y luego queremos ser más que como Dios o más que Dios, hermano. El pecado de Adán y Eva ahí
Satanás les metió ese de que serás como Dios, y sigue hoy en día el hombre quiere ser el centro del universo, ¿no? Sustituir a Dios y ponerse a él mismo como centro de todo el universo, que gire todo alrededor de él y que sea el centro. ¿Ya? La adoración al hombre por el hombre. Ese es el humanismo. No hay temor de Dios, hermanos, ¿verdad? No hay temor de Dios, no hay respeto a sus leyes. Para responder a esta elección, los salmistas tocan una amplia gama de notas como ser arrepentimiento, confianza, ansiedad, gratitud, justicia, amor, queja, gozo, esperanza. Sí, de todos los temas, los salmistas hablan de todas estas notas o temas. Y pues es nuestro deseo que de todo esto hablemos, hermanos, de todo esto, del arrepentimiento, de la justicia, de la esperanza, de la gratitud, del amor, del gozo. ¿Qué respuesta vamos a dar al canon del Antiguo Testamento? Acuérdense, estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Acuérdense que todo esto es parte del pacto de Dios. Acuérdense que todo esto está siempre presente, la esperanza en el Mesías, en la salvación, en Cristo Jesús, el Antiguo Testamento. Se habla del, como Isaías, ya lo vimos ese ratito, del siervo sufriente, del varón de dolores, experimentado en quebranto. Bien, pues entonces, ¿qué respuesta vamos a dar al canon del Antiguo Testamento? La ley como norma trascendente. Tener la palabra ley revelada, ¿verdad? Como nuestra autoridad para nuestra vida. Fuera de la palabra de Dios no hay autoridad para dirigir nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida. La profecía como llamados en la historia del pueblo de Dios. Somos llamados. Ese es muy importante, hermanos. Todo cristiano que ha conocido a Cristo Jesús, hemos sido llamados a pronunciar, a predicar la salvación de Cristo Jesús a todas las naciones. Los salmos son respuesta a la ley a los profetas. Y Martín Lutero, ¿verdad? Como decía, de la Reforma, estamos en el mes de la Reforma, dice que los salmos son resumen de temas básicos que se encuentran en las escrituras, temas básicos de los salmos. Dice que es la Biblia, los salmos es la Biblia en miniatura. Es como en una cáscara de nuez, ¿verdad? Pequeña, con su cáscara, pero adentro tal, la carnita. El tema central es el temor del Señor, como el comienzo de la sabiduría. Y ahí están estos pasajes bíblicos, ustedes los pueden leer después, pero tienen que ver con el temor de Dios y el comienzo de la sabiduría. Seguramente habla de aquel pasaje que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Del Señor. Ahí está la sabiduría y que si queremos sabiduría, pues también, ¿verdad? Tenemos que tener consejo, ¿no? Tener consejeros. Desbordan una sólida piedad, servicio al templo de Israel. Aparte los salmos de esa enseñanza de piedad, servicio al templo de Israel y en la liturgia, en sus festividades.
usan en la adoración en las sinagogas de los fieles hebreos, la adoración en las sinagogas, ¿verdad? En los templos. Pero ahora dentro del Nuevo Testamento, el Salterio también, ¿verdad? Los salmos, también tuvo un lugar en la comunidad de la iglesia primitiva. Los salmos, en el inicio de la iglesia, ¿verdad? Primitiva, Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría, de los cantos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que ahí está los salmos, ¿no? Que se cantaban en las comunidades de la primera iglesia, ¿verdad? En sabiduría, la sabiduría de Dios, los himnos y los cánticos espirituales. En la tradición del el canto comunal de los salmos tuvo un nuevo ímpetu en el siglo XVI. Quiero pensar en la Reforma, ¿no? Los salmos, siglo XVI. Los salmos han servido como libro de alabanza y oración en muchos círculos cristianos. Tenemos que recitarlos, decirlos, leerlos en voz alta. Sería bueno que a veces prueben, párense en la mañana, muy temprano, y empiecen a recitar los salmos, ¿verdad? Ustedes mismos en un lugar donde ustedes estén solos y le canten al Señor a través de los salmos, pero también no solamente a título personal, pero también en los círculos cristianos. Recitemos los salmos. Karl Barth dice, bienaventuradas aquellas iglesias que en la actualidad todavía honran esta tradición, ¿no? de la alabanza. Bien, pues hasta aquí, hermanos, ya cerramos esto de la historia del pacto, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, del canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Historia del pacto, el canon hebreo que es ley, los profetas y ahorita los escritos. ¿Ya? Pues, bueno, pues, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues con el tema de redención, el camino de salvación, pues es que Cristo siempre, ahí es la línea principal, ¿verdad? Y ya lo vimos en Isaías, el Redentor. Bien, pues, hermano, pues creo que con esto cierro. Si hay algún comentario, hermano, me gustaría escucharlo y terminamos con oración. ¿Sí? Me encantó ver la parte de, ¿qué tal? Ahorita le damos la palabra a Vicente también. La parte de los salmos que dice que hay quejas y hay dudas. Normalmente parece que en la iglesia están prohibidas las quejas y las dudas, pero Salmos está llena de esas quejas, esas dudas, ese lamento, esa desesperación del hombre cuando no ve con la mirada de Dios. Y me gusta cómo lo maneja Dietrich en la anterior con los profetas, pero estas palabras de Karl Barth de cómo podemos honrar hoy al salterio bíblico es algo difícil hoy con tanta música contemporánea y con tantas liturgias un poco modernas, pero no es estar en contra del modernismo, sino que se alejan de la palabra de Dios y no cumplen con los propósitos que Él tiene para su pueblo y para la adoración que Él demanda, Él exige a su propia persona. Así que muy interesante, maestro, muchas gracias. Sí, tener cuidado en los salmos, en la letra de las canciones, que esté apegada a los salmos, que es el libro de excelencia de la alabanza, del canto. Sí, bien, muy bien, José Luis. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Y es hermoso, ¿verdad? Ahorita que nombra los himnos, los
cantos, ¿verdad? Volver a recordar esos himnos que nos traen consuelo, nos traen fortaleza y nos animan, como el Salmo 103, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová, un salmo de gratitud, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Él nos rescata, pues, del abismo, ¿verdad? Del hoyo, dice, y nos corona de favores y misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Y por eso damos gracias a Dios, y nos renueva, dice, que nuestras fuerzas como las águilas. Sí, sí. Bueno, pues hermoso los salmos, qué bonito 103. salmo. Y así hay muchos, ¿verdad? El Salmo 103, ¿verdad? Hay un salmo que dice que Él nos levantó, ¿verdad? Que estábamos en el muladar, ¿verdad? Y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo, ¿eh? El Salmo 113, ¿verdad? Que estábamos ahí y Él nos levantó, ¿verdad? Y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, gracias por estar con nosotros, hermanos, pues han aguantado estas conferencias bastante y pues yo los animo que sigamos, ¿verdad? Que nos ayude Dios. Ya nos falta poco para terminar este tema del camino de salvación, de la redención. Bien, pues gracias a Dios. Saludos, nos vemos primero Dios el lunes. Saludos. ¿Quién quiere orar? Pues termina José Luis con oración. Ok, vamos a terminar. Señor, te damos tantas gracias porque podemos abordar el canon bíblico, el canon de las escrituras en esta ley, en estos profetas y en estos escritos. Y a veces, Señor, nos falta tanto valorar todo el consejo de tu palabra. A veces nos quedamos con un salmo aislado, a veces entendemos un poco del Génesis, pero en medio hay tanto, Señor, que descubrir en cada palabra profética, en cada periodo histórico, en los reyes, en la división de los reinos, en todo el proceso de rebelión del pueblo y que fue llevado a la cautividad y a la destrucción total, tú, Señor, quieres hacernos entender en cabeza ajena, porque como dice el apóstol Pablo, todo eso fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestro provecho, como ejemplo a nosotros que vivimos en estos tiempos, en estos siglos. Te agradezco, Señor, por la enseñanza hoy impartida. Gracias por el maestro Carlos y por su paciencia, su trabajo, su esfuerzo y diligencia para preparar material, para estudiar y para hacer una presentación en PowerPoint que dedica mucho tiempo a eso. Te agradezco por el esfuerzo que podemos disfrutar, los que seguimos aquí y que podamos compartir con otros esta oportunidad que siempre es benéfica, fructífera y de bendición para el pueblo de Dios. Te lo agradecemos. Despídenos en tu paz, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bien, pues nos vemos, hermanos. Saludos. Bendiciones. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.